Voy a coger una cita de Nietzsche en la que habla del perspectivismo para darle un poco más de, bueno, para darle un poco más de énfasis, para darle un poco más de texto. Vale, vamos a ver. Igual es un poquito larga, voy a leer. Bueno, esta cita de Nietzsche se encuentra en el libro La genealogía de la moral. Dice: ver alguna vez las cosas de otro modo, querer verlas de otro modo, es una no pequeña disciplina y preparación del intelecto para su futura objetividad, entendida esta última no como contemplación desinteresada, que como tal es un no concepto y un contrasentido, sino como la facultad de tener nuestro pro y nuestro contra sujetos a nuestro dominio y de poder separarlos y juntarlos, de modo que sepamos utilizar en provecho del conocimiento cabalmente la diversidad de las perspectivas y de las interpretaciones nacidas de los afectos. Voy a parar aquí un momento. Ha habido alguna parte de la cita que no he leído suficientemente bien, pero perdón. Me gustaría hacer énfasis sobre la parte del principio en la que Nietzsche habla de ver las cosas de otro modo, querer verlas de otro modo. Recordar también que en este caso, Nietzsche siendo un firme, digamos, defensor del perspectivismo, el perspectivismo de Nietzsche, que luego lo recogerá Ortega y se puede ver cómo lo hace, sobre todo en la segunda de las citas que tenéis en la página de la Ciuga, porque alude a Sócrates y alude a Dios también. Tiene que ver, en el caso de Nietzsche, esta cuestión tiene que ver con la muerte de Dios. La mención a Sócrates tiene que ver con situar en la filosofía de Sócrates el principio de una visión que para Nietzsche será eso, teísta, vinculada a Dios, y que continuarían Platón, Aristóteles, el cristianismo, etcétera. Total, que lo que quiero comentar con respecto a esto es que la perspectiva en el caso de Nietzsche, que hay énfasis en ver las cosas de otro modo, querer verlas de otro modo, y que subraye esta cuestión de querer verlas de otro modo, es una manera que Nietzsche tiene de vincular el perspectivismo con la muerte de Dios. Eh, la idea de la muerte de Dios, de la que ya hemos hablado, tiene relevancia a la hora de entender el perspectivismo porque precisamente para Nietzsche, y en una manera, digamos, profunda, religiosa, moral, etcétera, la idea de Dios es precisamente la idea de un ser que está ahí como sosteniendo la realidad y haciendo creer que la realidad existe como tal. La idea de perspectivismo sería contraria a la idea de que exista un Dios, porque la historia, vamos a decirlo así, de tanto la filosofía griega como del cristianismo y de las religiones, de la religión occidental, estaría vinculada a la idea de que esa realidad última, la realidad, existe porque Dios existe. Y cuando Nietzsche hable de la perspectiva, lo hará teniendo en cuenta no solo lo que, digamos, para él es verdad, que es que no hay una perspectiva única desde la que alcanzar la realidad, sino que solo se va a poder empezar, según su punto de vista, a pensar que el mundo es una multiplicidad de perspectivas en la medida en que las personas vayan descubriendo que Dios ha muerto y que eso significa que no hay nada detrás de las perspectivas que soporte, que aguante ninguna objetividad y que todo acceso a la verdad es parcial. Es decir, Nietzsche cree que hay unos remanentes, unos restos religiosos en la idea de que existe la verdad o de que existe la realidad como tal. Entonces, este querer verlas de otro modo está haciendo énfasis en que la cuestión de la perspectiva, analizar el mundo en perspectiva, estar de acuerdo con que el mundo es una multiplicidad de puntos de vista, no es algo que simplemente, vamos a decirlo así, se descubra como tal, como si uno lo descubriera gracias a métodos científicos, sino que tiene una parte cultural muy arraigada, incluso mezclada en los presupuestos científicos, esta es la opinión de Nietzsche, más básicos, eh, por los cuales se seguiría creyendo que esa realidad existe solo por no querer desprenderse de las ideas religiosas que tenemos con respecto a esa misma realidad. Así que cuando dice también en este fragmento que no hay, digamos, que el perspectivismo es una forma de preparar el intelecto para su futura objetividad, como pone entre comillas esta palabra, objetividad, no está refiriéndose a que se pueda percibir el mundo objetivamente, es decir, no está refiriéndose a que se pueda percibir de una manera clara, nítida y sin ninguna parte subjetiva, sino que se está refiriendo a que es más objetivo percibir, es más objetivo
decir que solo se pueden conocer las cosas en perspectiva que la propia objetividad, porque, como digo, para Nietzsche esa objetividad no existe, como no existe también para Ortega. Y que no existe lo que aquí también pone entre comillas la contemplación desinteresada, que es, digamos, una expresión que le sirve a Nietzsche para caracterizar tanto a filósofos anteriores como Kant o como Platón, como la actitud que cree que tienen algunos científicos que creen que pueden conocer sin introducir ellos mismos su perspectiva, es decir, que creen que pueden abordar el mundo con una verdad que no sea una... con una verdad que no sea una construcción, vamos a decir así, con una verdad que no sea parcial, incluso para las ciencias naturales. Esto es, digamos, un poco polémico, un poco delicado, tendría que ver también con las ideas que hay acerca de cómo se construye el conocimiento científico y cuánta parte, digamos, de no objetividad hay en diversas disciplinas científicas desde digamos, el espectro que se acerca más a las ciencias humanas, sociales, pero también a las más puras, incluida pues, la matemática, la física, etcétera. Si nos metemos, digamos, en el, en el debate de cuánto de esas ciencias también está creado por el ser humano. Pero bueno, no me quiero desviar más con esta cuestión. Lo que quiero rescatar es que para Nietzsche es importante, como digo, esta cuestión perspectivista para que, digamos, el conocimiento sea más completo, porque efectivamente cree que solo a través de la multiplicidad de las perspectivas se adquiere un conocimiento más completo, aunque no sea nunca total, es decir, aunque nunca sea el de la verdad. Y aquí introduce una cuestión en la que no vamos a poder pararnos mucho ahora, pero que tiene que ver con las interpretaciones nacidas de los afectos. Es decir, que además de hablar de todas estas cuestiones que también recoge Ortega y que tienen que ver con los organismos, con la biología, con que cada uno sea una perspectiva, con que en la historia también haya distintos momentos de la historia que sean ellos mismos una perspectiva, en el caso de Nietzsche esto tiene también una vertiente psicológica, es decir, que para Nietzsche los afectos, las distintas emociones que tenemos las personas también son una perspectiva y son una forma de abordar el mundo. Os invitaría a que pensarais esto también desde un punto de vista no solo de que uno en un momento tenga una transitoria emoción, digamos, de alegría o de tristeza, sino que lo penséis por la forma en la que la tónica emocional de alguien a nivel afectivo prolongado, lo que muchas veces parece prácticamente un rasgo de personalidad, una manera más o menos alegre, más o menos triste, más o menos enfadada de percibir la realidad y que establece, digamos, una conexión de una persona con ella, con la realidad. De manera permanente, esto para Nietzsche también será una manera en la que los afectos son perspectivas que no son únicamente las perspectivas de un individuo, sino que son las perspectivas de los afectos, de las emociones más intensas, importantes que alguien tiene dentro de un individuo, entendiendo que dentro de los individuos también hay perspectivas afectivas, ¿sí? Emocionales. Vale, voy a continuar un poco más con la cita. A partir de ahora, dice Nietzsche, señores filósofos, guardémonos mejor, por tanto, de la peligrosa y vieja patraña conceptual que ha creado un sujeto puro del conocimiento, sujeto ajeno a la voluntad, al dolor, al tiempo. Guardémonos de los tentáculos de conceptos contradictorios tales como razón pura, aquí se está dirigiendo contra Kant, espiritualidad absoluta o conocimiento en sí. Vale, aquí, como digo, interrumpo la cita, aquí Nietzsche sigue, digamos, atacando esta misma postura y en concreto ya veis como con lo de la razón pura el propio Kant, expresión que también va a utilizar Ortega en una de las dos citas que tenéis, precisamente atacando ese racionalismo que desde el punto de vista tanto de Nietzsche como de Ortega, como también de María Zambrano, tendría unas pretensiones de absolutismo, de conocer la verdad con mayúsculas demasiado hinchadas, digamos. Vale, continúo. Aquí se nos pide siempre pensar un ojo, dirá Nietzsche, que de ninguna manera puede ser pensado, un ojo carente en absoluto de toda orientación, en el cual debieran estar entorpecidas y ausentes las fuerzas activas e interpretativas, que son, sin embargo, las que hacen que ver sea ver algo. Aquí se nos pide siempre, por tanto, un contrasentido y un no concepto de ojo. Continúo, esta parte es especialmente importante. Dice Nietzsche, existe únicamente un ver perspectivista,
únicamente, está subrayado en el original, un conocer perspectivista, y cuanto mayor sea el número de afectos a los que permitamos decir su palabra sobre una cosa, cuanto mayor sea el número de ojos distintos que sepamos emplear para ver una misma cosa, tanto más completo será nuestro concepto de ella, tanto más completa será nuestra objetividad. Vale, vamos a pararlo ahí, hay un trozo más de cita, pero creo que es suficiente hasta aquí. Este es un fragmento, digamos, muy claro en el que Nietzsche aboga, defiende ese único conocimiento perspectivista y lo hace con una crítica en la que pone de relieve que creer que se puede conocer algo sin que influyan el tiempo, sin que influya el dolor, sin que influya lo que alguien quiere, sin que influya lo que llama aquí las fuerzas activas e interpretativas, es tanto como creer que existe una especie de ser puro que podría observar la realidad sin ninguna influencia. Y claro, ese ser puro es precisamente el Dios que Nietzsche da por muerto.